Bienvenidos al evento titulado Sistemas Judiciales Comparados, en esta oportunidad Ecuador, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de Fundejus. Coorganiza este evento la Universidad del Museo Social Argentino. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar la exposición y que para hacerlo les pedimos que las canalicen por sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de Fundejus, Joaquín Darrocha. Vamos a darle audio al doctor Darrocha. Un segundito. Perdón, Ahí está, doctor. Tiene audio. estaba sin audio. Muy bien. Comienzo entonces de nuevo agradeciéndole la presencia a todos ustedes y especialmente a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Cristian Melero, quien, como les explicará inmediatamente la doctora Laura Mato, nos ilustrará sobre la situación judicial o el sistema judicial e institucional de nuestra hermana Ecuador, República de Ecuador. Y es interesante que sigamos con este tipo de reuniones porque todos sabemos que tenemos un origen común en materia jurídica y judicial y hemos tenido en los últimos años similares problemas y debates relativos a la relación de los poderes ejecutivos y legislativos con la justicia de nuestros países. Pero bueno, de todo esto y de las coincidencias, semejanzas y diferencias que tenemos con la República del Ecuador, nos hablará el doctor Melero, por lo que nuevamente le agradezco y le paso la palabra a la doctora Laura Mato, nuestra coordinadora de estas reuniones. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo también les doy la bienvenida, las buenas tardes a todos y les agradezco la presencia en este ciclo de reuniones en el marco de la cuarta edición del Sistemas Judiciales Comparados. Como adelantaba el presidente, hoy nos ocupa el tratamiento de la República Latinoamericana del Ecuador. La investigación estuvo a cargo de Cristian Melero, que nos va a hablar al respecto. Les cuento que él es abogado por la Universidad Nacional de La Matanza, es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, ha participado en distintos seminarios y congresos en calidad de asistente, investigador de nuestra fundación, Fundejus, y también integrante de la Comisión de Análisis de Reforma del Código Penal de la Nación. Actualmente se desempeña en el cargo de relator de secretaría en el Tribunal de lo Criminal número 3 del Departamento Judicial de La Matanza. Bueno, Cristian Melero, te doy la palabra y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, bueno, quería agradecer a las autoridades de Fundejus, al doctor Darrocha, Ruiz Paz y al doctor Carlos Blanco por la oportunidad de participar en esta presentación del cuarto tomo de Sistemas Judiciales Comparados, y a la doctora Laura Matos, bueno, que ha sido la coordinadora y una guía en el trabajo de investigación que he hecho. Antes que nada quiero darles algunas características generales de la República del Ecuador. Este es un país que tiene una extensión de 256.370 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, son 50.000 kilómetros menos que la provincia de Buenos Aires. Y posee una población actual que ronda los 17 millones de habitantes. Así se convierte en el país más densamente poblado de América del Sur. No quiero explayarme mucho en cuanto a la historia de Ecuador, pero sí puedo darles algunas apreciaciones generales de los últimos acontecimientos, y con esto nos podemos remontar a enero del 2000, cuando se dio un golpe de Estado en Ecuador, ello en respuesta a políticas económicas adoptadas por el presidente y por una crisis financiera del año 1999, que terminó con la dolarización de la economía. Luego de ello, el militar que encabezó el golpe de Estado, Lucio Gutiérrez, fue electo presidente en 2002, y con el transcurrir de su mandato hubo muchas denuncias de nepotismo y corrupción,
que se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Ya para el año 2005, Ecuador estaba inmersa en un clima de caos político y social, con unas fuertes manifestaciones populares, y el Congreso de la Nación declaró vacante el cargo de presidente constitucional. Yo bajo la figura de abandono del cargo, asumiendo el mismo, el vicepresidente de la República, pero este recambio, digamos, no contentó a los manifestantes que pedían un recambio total de las autoridades. Así, en las elecciones presidenciales del año 2006, el candidato de izquierda, Rafael Correa, prometió que si ganaba las elecciones, asumido su gobierno, lo primero que haría era llamar a una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución y reforme toda la estructura del Estado, incluyendo la disolución del Congreso. Finalmente, Rafael Correa gana las elecciones en noviembre del 2006, y el día de la posesión de su cargo, su segundo decreto presidencial fue llamar a la consulta popular que había prometido. Así, la asamblea fue ordenada por casi el 82% de los votantes de la consulta que se dio el 15 de abril del 2007. Durante el periodo en que la Asamblea Constituyente funcionó, el Congreso fue disuelto y el Poder Legislativo pasó a manos de esta Asamblea, finalizando la redacción de la nueva Constitución para el 24 de julio del 2008. Y luego fue aprobada en septiembre de ese mismo año, con el voto de casi el 64% de los votantes que ejercieron el voto en la población, derogando la Constitución anterior del año 1998. Al año siguiente, el año 2009, fueron convocadas a elecciones todas las dignidades, que incluye los cargos de gobierno y los cargos legislativos, y Rafael Correa triunfó en primera vuelta en las elecciones presidenciales, y fue reelecto en el 2013. Su mandato luego finalizó el 24 de mayo del 2017, cuando fue sucedido por Lenín Moreno, que es el actual presidente de Ecuador. Bueno, habiendo dado este resumen general de la historia de Ecuador, vamos a pasar a lo que es la organización del Estado. Esta constitución que adoptó es la más extensa del mundo, y una de las más extensas del mundo, y la más larga que adoptó Ecuador en su historia. Para que se den una idea, posee 444 artículos, son 315 artículos más que la Constitución Nacional de Argentina, y regula en detalle derechos, garantías, la división de poderes, la organización territorial, el régimen de desarrollo y el del buen vivir. Este régimen de buen vivir habla de la convivencia social, la inclusión y la equidad, la biodiversidad y los recursos naturales, la salud, la educación, la cultura y otros temas. Luego después hay otros títulos que hablan de las relaciones internacionales y de la supremacía constitucional. Ecuador posee un sistema republicano con un gobierno descentralizado y una organización del Estado unitaria. La Constitución adopta una fuerte participación democrática mediante mecanismos de participación popular directa a través del referéndum, la iniciativa popular normativa, la consulta popular y la revocatoria de mandato. Tal vez este último instituto es el que genera mayor diferencia con la legislación argentina, ya que no tenemos la posibilidad, como tienen ellos, de revocar los mandatos de elección popular, pero esto solo lo pueden hacer después del primer año y antes del último de la gestión para el cual fue elegido ese cargo. Otro punto llamativo y característico que posee la organización estatal ecuatoriana es el abandono de la tradicional división de poderes en tres, los que aumentan a 5. Denominan función a cada uno de los poderes, y así cuentan con una función legislativa, una función ejecutiva y una función judicial. Hasta acá, igual que en Argentina, pero agregan una función de transparencia y control social y una función electoral. Para darles algunos lineamientos generales de cuál es el trabajo de cada una de las funciones, o por ahí de aspectos característicos que se diferencian con Argentina, es que, por ejemplo, la Asamblea Nacional, además de la sanción de las leyes, que es, digamos, su
su característica normal, posee otras atribuciones adicionales, como declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de Presidente de la República, e interpretar las leyes ante la falta o oscuridad de estas, generalmente con un carácter general obligatorio. La función ejecutiva, por su parte, está desarrollada por el Presidente de la República, y también como acto característico podemos decir que al momento de la posesión del Presidente ante la Asamblea Nacional, debe presentar los lineamientos generales de las políticas y acciones que desarrollará durante todo su mandato, y presenta ante el Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación, presentando anualmente ante el Parlamento un informe sobre el cumplimiento del plan y sobre los objetivos que se propone alcanzar al año siguiente. Además, en la Constitución ecuatoriana, entre estos dos poderes se da un fuerte control, y se da un sistema que se denomina muerte cruzada. Esto es, que así como la función legislativa tiene la atribución de llevar a cabo el enjuiciamiento político del Presidente de la República, censurarlo y destituirlo de su cargo, en caso de comisión de determinados delitos y previo dictamen de la Corte Constitucional, también lo puede hacer en caso de grave crisis y conmoción interna sin el dictamen ni el juicio previo. Y el Presidente, a su vez, tiene la facultad de disolver el Parlamento cuando a su juicio se hubiera arrogado funciones, con también un dictamen previo de la Corte Constitucional, o si, de una forma reiterada o injustificada, obstruye el Plan Nacional de Desarrollo, o por una grave crisis y conmoción interna, esto también sin el dictamen de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un órgano que después igual también vamos a ahondar un poco. En ambos casos, la facultad esta puede ser ejercida una sola vez durante los primeros 3 años del periodo de mandato, y trae aparejada la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los periodos. De aquí el nombre muerte cruzada, ¿no? Ahora bien, continuando con las restantes funciones, les puedo mencionar la función de transparencia y control social, que tiene como objetivo el control de entidades y organismos del sector público, y el fomento de la participación ciudadana, la protección del ejercicio, cumplimiento de los derechos, y finalmente el combate de la corrupción. Esta función está conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias. Tiene atribuciones muy importantes, y las más relevantes están en cabeza del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre las que podemos mencionar son designar al Procurador General del Estado y a la primera autoridad de las superintendencias, esto entre ternas que propone la función ejecutiva. Y por un concurso público a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría Pública, de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General del Estado, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Por último, por un proceso público de escrutinio y veeduría ciudadana, también elige a los delegados del Consejo de la Judicatura. La otra función, que es la función electoral, tiene como principal objetivo garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio y todo lo referente a la organización política de la ciudadanía. Lisa y llanamente es el control de los partidos políticos. Se compone a su vez por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral. Sus funciones serían similares a las que poseen la Dirección Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral aquí en Argentina, pero ubica a estos dos organismos por fuera del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, respectivamente. Por su parte, hablando un poco del Tribunal Contencioso Electoral, los fallos y las resoluciones que dicta constituyen jurisprudencia electoral y son de última instancia e inmediato cumplimiento. No hay, digamos, un recurso ante la justicia o ante la función judicial. Y ahí llegamos a la última de las funciones, que es la que nos convoca en esta charla y que más va a tener una comparación con Argentina en el trabajo de investigación, que está integrada por los órganos jurisdiccionales,
que son los encargados de esta función, como la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia, los tribunales, los juzgados de primer nivel y los juzgados de paz. Asimismo, conforma esta función en forma autónoma la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado y otros organismos auxiliares que también asisten a la función judicial. Además de los órganos mencionados, está el Consejo de la Judicatura, que es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de toda la función judicial. También cabe mencionar que la Constitución ecuatoriana reconoce a las autoridades de las comunidades indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio en la solución de sus conflictos internos, siempre dentro de su ámbito territorial y garantizando la participación y la decisión de las mujeres. Obviamente que las decisiones nunca pueden ser contrarias a la Constitución y los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales. Tal vez la justicia indígena genera un poco de rispidez en Ecuador porque, obviamente, como pueden imaginarse, a veces los procesos y las penas que se pueden dar por algunas ofensas no son totalmente respetuosos de los derechos humanos. Bueno, esto por ahí habría que reverlo un poco, creo, en el ámbito más que nada en lo penal. Pasando ahora sí al Consejo de la Judicatura, que dijimos que es el órgano de gobierno y como máxima autoridad, digamos, de la función judicial, es el órgano que se encarga de definir y ejecutar las políticas de este sistema. Establece una reforma presupuestaria de toda la función judicial, a excepción, de los órganos autónomos, y dirige los procesos de selección de jueces y de todos los servidores del Poder Judicial, así como la evaluación, los ascensos, la sanción, administra la carrera judicial, organiza y gestiona también las escuelas de formación y capacitación. El Consejo de la Judicatura se integra por 5 delegados, los respectivos suplentes, que son elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante va a presidir el Consejo de la Judicatura, ternas también del Fiscal General del Estado, del Defensor Público, y ternas que son enviadas por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. O sea que todos estos órganos o funciones están representadas en el Consejo de la Judicatura. También el proceso de selección de miembros corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo realiza a través de un proceso público con escrutinio de la ciudadanía, con veeduría y posibilidad también de impugnación ciudadana. El Consejo de la Judicatura, además, rinde un informe anual ante la Asamblea Nacional que puede fiscalizar y juzgar a sus miembros. Habiendo hablado del órgano de administración, de gobierno, paso a hablar del máximo órgano jurisdiccional dentro de la función judicial, que es la Corte Nacional de Justicia. Esta está integrada por 21 jueces que se organizan en salas especializadas. Son designados por un periodo de 9 años y no tienen posibilidad de ser reelectos. Y la renovación de los 21 jueces se da por tercios cada 3 años. Entre ellos se eligen a un presidente que ocupa su cargo por 3 años y representa a la función judicial. Las salas especializadas son de lo contencioso administrativo, de lo contencioso tributario, de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito, sala de lo civil y mercantil, sala de lo laboral, y la sala de la familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores. Lo que hace la tarea, digamos, de la Corte Nacional de Justicia es conocer en todos los recursos de casación de todos los fueros y de revisión en materia penal. También en la apelación en algunos casos que la ley lo determina, que son muy específicos. Y como dato característico, por ahí diferente a lo que sucede aquí en Argentina, podemos mencionar que las sentencias emitidas por salas especializadas que refieran en 3 ocasiones una misma opinión sobre un mismo punto de derecho, obligan a remitir esos fallos al Pleno de la Corte Nacional de Justicia para que
realice un dictamen. Si ratifica el criterio o no se pronuncia en el plazo que tiene estipulado, la opinión constituye una jurisprudencia obligatoria para la función judicial. Pasando ya a las Cortes Provinciales de Justicia, en Ecuador, hay una por cada provincia de Ecuador, que son 24, y también están organizadas en salas que son las mismas que posee la Corte Nacional de Justicia. La Corte Provincial conoce en segunda instancia en todos los fueros, en los recursos de apelación y nulidad. Se da por ahí una diferencia con lo que puede pasar en la justicia argentina, donde hay más órganos intermedios entre una corte provincial y un órgano de primera instancia. Acá la Corte Provincial lo que hace es actuar directamente en segunda instancia, y como casación teníamos, como lo mencionamos, a la Corte Nacional de Justicia. También las Cortes Provinciales dirimen cuestiones de competencia, ya sea entre jueces de la misma provincia, o en el caso que se den cuestiones de competencia entre jueces de diferentes provincias, y ahí la corte que entiende es la que está ubicada en el juez que provocó, digamos, la cuestión de competencia. Pasamos, bueno, justicia de primera instancia, más o menos los fueros, o los nombres a veces cambian un poco, pero son los mismos que tenemos nosotros. Sí hay algunas diferencias en cuanto a por ahí se separa lo que es un juzgado de familia, de lo que es un juzgado de violencia de género, violencia contra la niñez. Entonces, bueno, esas temáticas están separadas. Además hay unas judicaturas especiales, como los jueces de inquilinato y de relaciones vecinales, que por ahí nosotros no tenemos o no estamos acostumbrados a su conocimiento. Por último están los juzgados de paz dentro de la función judicial, que se encuentran previstos constitucionalmente, y en la misma Constitución se establece que deben resolver con equidad, en competencia exclusiva y obligatoria para resolver aquellos conflictos individuales y comunitarios que son sometidos a su jurisdicción, siempre conforme a la ley. En ningún caso puede prevalecer un juzgado de paz sobre la justicia indígena, es algo que también establece la Constitución. La función judicial, disculpen, el Código de la Función Judicial, en su artículo 247, establece que el juez de paz siempre procura promover el avenimiento libre y voluntario entre las partes. Esto es mediante mecanismos de conciliación, de diálogo, de acuerdos amistosos, para resolver los conflictos. En caso que no se llegue a un acuerdo, el juez de paz decide siempre con equidad. Otro dato característico es que para ser juez de paz no se requiere ser profesional del derecho, pero sí contar con un respeto, consideración y un apoyo de la comunidad, porque la misma comunidad la que elige a los jueces de paz, siempre mediante un proceso que establece el Consejo de la Judicatura. En Ecuador, esta justicia de paz es un voluntariado social, los jueces no perciben una remuneración a cambio de su trabajo, generalmente trabajan 8 horas semanales, más o menos, dividido en 2 días, y lo que hacen es estar sentados en las oficinas e ir recibiendo las consultas de los participantes de la comunidad. Siempre están diseñados para permitir el acceso de la justicia en zonas rurales o que están alejadas de los centros urbanos, y conforme al espíritu de estos organismos tampoco es obligatorio contar con un abogado para actuar en los procesos. Bueno, hasta aquí están los órganos jurisdiccionales. Pero debo hacer un paréntesis porque hay un órgano jurisdiccional más, que es la Corte Constitucional. Pero más o menos, como les estuve adelantando, esta Corte no integra la función judicial. Es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia en esta materia, pero es un órgano extrapoder, con autonomía administrativa y financiera, sin pertenecer a ninguna de las funciones, porque su existencia deviene de lo que la Constitución denomina supremacía constitucional, que está
legislado en un título aparte, digamos, de la función judicial. La Corte Constitucional está integrada por 9 jueces que desempeñan sus funciones por un periodo institucional de 9 años, sin posibilidad de reelección inmediata y con una renovación por tercios cada 3 años. Los miembros de la Corte Constitucional no están sujetos a juicio político, ni pueden ser removidos por el organismo que los designó, y su destitución solo puede ser decidida por 2/3 partes de los integrantes del Pleno de la misma Corte Constitucional. La designación la realiza una comisión calificadora que está compuesta por 2 representantes de la función legislativa, 2 de la ejecutiva y 2 de la función de transparencia y control social, entre las candidaturas que presentan estas mismas funciones. Luego, al ejercer el control de constitucionalidad, esta Corte, en forma, digamos, exclusiva, la declaración de inconstitucionalidad de un acto normativo o administrativo lo torna inválido con un carácter totalmente general. El control de constitucionalidad es concentrado, a diferencia de Argentina, que tenemos un control constitucional difuso. Además, la Corte interviene en algunos otros procesos, como las acciones de protección, de cumplimiento, que se dan ante el incumplimiento de normas o actos administrativos de carácter general. Lo que puede ordenar la Corte es el cumplimiento de estos. También dirime conflictos de competencias o de atribuciones que se den entre diferentes funciones constitucionales u órganos establecidos. Además, la Corte Constitucional actúa de oficio en el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción que emite la función ejecutiva, siempre que impliquen la suspensión de derechos constitucionales. Los últimos órganos que quedan dentro de la función judicial en forma autónoma son la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. Son órganos autónomos que funcionan de forma desconcentrada y tienen autonomía administrativa y financiera. La Fiscalía General es la máxima autoridad, el fiscal general del Estado es la máxima autoridad de la Fiscalía y también es su representante legal, como lo es el Defensor Público General de la Defensoría. Estos desempeñan sus funciones del plazo de 6 años, tampoco pueden ser reelegidos. Deben rendir un informe anual ante la Asamblea Nacional y son designados, como se mencionó, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En cuanto a la Fiscalía, podemos decir que dirige un sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses, incluye personal de investigación civil y policial. Dirige el sistema de protección y asistencia a las víctimas y testigos de los procesos penales. Uno de los pilares que tiene la Fiscalía General del Estado es contar a su disposición con una fuerza policial especializada en el transcurso de la investigación, organizada bajo la dirección de la Dirección Nacional de Policía Judicial e Investigaciones. En la Defensoría voy a contarles que su fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión, su condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de la defensa legal privada para la protección de sus derechos. Además cuenta con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a los que tiene la Fiscalía General del Estado. Entre las funciones, además de ejercer la defensa en causas civiles y penales, garantiza también la defensa pública especializada para mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, y también para las comunidades indígenas como sujetos vulnerables. Las personas interesadas siempre tienen la libertad de escoger su defensa y pueden solicitar, de ser necesario, la designación de otro defensor público. Dados los diferentes órganos o jurisdicciones que tiene la función judicial, debo hablar del modo de selección de los jueces.
Estos procesos siempre están llevados a cabo por el Consejo de la Judicatura, son públicos y las decisiones siempre son motivadas. En los concursos para el ingreso a la función judicial y en la promoción siempre se observan principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos. Los concursos se realizan con participación ciudadana y con control social. La fase de oposición comprende la rendición de pruebas teóricas, prácticas y psicológicas, y los méritos valoran la calidad profesional de cada aspirante. Los jueces integran la carrera jurisdiccional, los fiscales la carrera de la fiscalía y los defensores la carrera de la defensoría. Además, cada carrera tiene su rama administrativa. Dentro de las diferentes carreras existen categorías y se gradúan de un orden ascendente que va del número 1 hasta el número 10. El ingreso a la carrera judicial se hace en la categoría 1, en la carrera jurisdiccional, y en la carrera fiscal se hace en la categoría 1, que es el agente fiscal. La categoría 1 de la carrera de la defensa es el cargo de defensor cantonal. Un cantón es lo que sería una municipalidad acá en la provincia de Buenos Aires. En el caso de fiscales y defensores que se hallen por lo menos en la categoría número 3 respectiva, pueden participar de los concursos públicos para ser representantes de la Fiscalía y la Defensoría. Y los jueces en materia penal, que estén en la categoría número 3, pueden pedir el pase a los tribunales penales. Asimismo, dentro de cualquier fuero, cuando los jueces ostentan la categoría número 5, pueden participar de concursos públicos para la designación de los jueces de la Corte Provincial. Cada servidor permanece dentro de su categoría por un periodo de 3 años, y una vez cumplido ese plazo, se procede a la revisión de su expediente. El Consejo de la Judicatura lo que hace es revisar todas las sentencias, todos los dictámenes que haya hecho ese servidor público, cómo fue el desempeño de su labor, si asistió, si no asistió, si fue a las audiencias, si no fue a las audiencias, eso durante el periodo de 3 años. Y de esta forma elige si corresponde su ascenso, su promoción al siguiente nivel, o permanecer en el que está. Los procesos de selección de postulantes que ingresan a las diversas carreras se dan previo dictamen del Pleno del Consejo de la Judicatura, que explica la necesidad del nombramiento de estos servidores. Se realizan siempre como les dije, por un concurso público de oposición y méritos, que está sujeto a procesos de impugnación y control social. Siempre se propende la paridad entre mujeres y hombres. Luego de la resolución del Consejo, se da a conocer a la comunidad, a través de diferentes medios de comunicación, cuáles fueron las postulaciones, y se las analiza para hacer un listado de preseleccionados. Estos preseleccionados son los que tienen derecho a rendir las pruebas teóricas, prácticas y psicológicas de forma escrita y oral. Además, luego de rendir estas pruebas, con los puntajes que tienen cada uno de los postulantes, se hace un listado, y los que tienen mayor puntaje son los que pueden ingresar al programa de formación inicial, que posee un cupo, solo admite a los que tienen mejores puntajes, y esos ingresan a los elegibles, que son becados por la función judicial durante este programa. Los rubros que comprende la beca los determina siempre el Consejo de la Judicatura, y se incluyen montos para subsistencia, el costo de las colegiaturas, la adquisición de libros, y en caso de que corresponda también gastos de viaje e instalación. El curso se desarrolla en 3 etapas. Una etapa de formación general, una etapa de formación específica y una etapa práctica. La etapa de formación general la cursan todos los candidatos a las ramas de jueces, fiscal y defensoría, y en la etapa de formación específica se dividen según la rama elegida. Ya para la etapa práctica
los candidatos desarrollan las tareas según su perfil específico, en la unidad a la que fueran asignados. La nota mínima siempre para aprobar estos cursos de la etapa de formación inicial es el 80% en los exámenes. Los resultados de los concursos y de las evaluaciones realizadas a los concursantes son vinculantes al momento de la nominación de estos para cubrir los cargos. O sea, que el que tuvo mayor puntaje en las 3 pruebas del curso de formación inicial va a ser la persona que se designe. Si hay más vacantes, se van tomando a las siguientes personas dentro del listado. Las personas que no son nominadas para cubrir ninguna vacante porque se acaban, forman un banco de elegibles y están en ese banco por el plazo de 6 años. Siempre que se necesite cubrir nuevos cargos o cubrir determinadas suplencias, se va a ir a este banco de elegibles para cubrirlos. Bueno, creo que dije por ahí todo lo que tenía de información para decir en cuanto a Ecuador, y no me queda más que agradecerles haber brindado la atención, y quiero dejar como mensaje que del estudio de los sistemas judiciales uno puede ver que puede haber muchos sistemas, pero no hay ninguno perfecto. Se necesita siempre que haya operadores judiciales que funcionen bien para llevar un sistema adelante. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor Melero. Tenemos algunas preguntas que nos fueron llegando. La primera es acerca de los requisitos para ser juez. Sin perjuicio, bueno, de los juzgados de paz, creo que dijo, ¿no? Son semejantes a los juzgados de paz, sin perjuicio de Claro. esos, que son bastante específicos y especiales allá. ¿Cuáles son los requisitos para ser juez allá en Ecuador? Bueno, los requisitos para ser juez se dividen entre los que están estipulados por la Constitución y aquellos que están previstos en las leyes. Para ser juez de primera instancia se requiere ser ecuatoriano y tener título en Derecho legalmente reconocido en la República, además de aprobar el curso de la Escuela Judicial que les comenté antes. Ya para Corte Provincial se necesita, además de esos 2 requisitos, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en Derecho por el plazo de 7 años, y si se proviene de la judicatura tiene que haber alcanzado al menos la 3ª categoría dentro de la carrera jurisdiccional. Y luego ya sí, a la Corte Nacional y la Corte Constitucional están previstos por la Constitución. En esos casos, para la Corte Nacional son los mismos requisitos que para la Corte Provincial, pero el plazo de haber ejercido la docencia, la judicatura o la profesión de abogado es por el plazo de 10 años. Y finalmente la Corte Constitucional tiene los mismos requisitos que la Corte Nacional, pero tiene 2 requisitos más: demostrar probidad y ética y no pertenecer ni haber pertenecido en los últimos 10 años a la directiva de ningún partido o movimiento político. Esto es por las decisiones que tiene la Corte Constitucional. Perfecto. En relación, bueno, suponiendo que ya se acceda a la magistratura, ¿no? Ya una vez en el cargo, ¿hay alguna suerte de control disciplinario, como trazando un paralelismo con la Corte de Provincia de Buenos Aires o de la Nación? ¿Hay algún control disciplinario? ¿Cómo se lleva a cabo? Sí, el control disciplinario de la función judicial, como les dije, también lo lleva el Consejo de la Judicatura.
de todos los servidores de la función judicial. Incluye a la Defensoría Pública y a la Fiscalía también. Siempre son por... además cuando las faltas son atribuidas a un juez de la Corte Nacional de Justicia, interviene el Pleno del Consejo de la Judicatura. Siempre las faltas están previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, se dividen en faltas leves, graves o gravísimas, y esta última categoría tiene como sanción la destitución. Las faltas gravísimas versan en cuanto a la vulneración de la independencia judicial, la imparcialidad, la retención indebida de documentos, procesos o bienes que pertenecen a la función judicial, tal vez la reiteración de faltas de menor gravedad y adulteración de causas judiciales, ya sea también favoreciendo a una de las partes, o si se cometen algunos delitos específicos que prevé el Código Orgánico de la Función Judicial. También, bueno, está penado con esta gravedad el ejercicio liberal de la profesión de abogado, ya sea por la persona o por interpósita persona. Además, hay un numeral dentro de las causales, que es el número 7 del artículo 109 de este código que les dije, que es intervenir en causas en las que debe actuar, ya sea como juez, como fiscal o como defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Esto el Consejo de la Judicatura lo ha interpretado de muchísimas formas, y como dato se puede decir que entre 2011, que empezó a actuar el Consejo de la Judicatura, y 2017 se destituyeron a 711 jueces. Para que se dé una idea de la cantidad de destituciones que maneja el Consejo de la Judicatura. Bajó un poco esto después, con el cambio de gobierno, con el cambio del Consejo de la Judicatura, pero estamos hablando que por ahí el año pasado, en los primeros 7 meses, ya había habido 39 destituciones de jueces, o sea, un número bastante alto para lo que nosotros estamos acostumbrados en Argentina. Y bueno, después lo otro que tengo que mencionar, porque ya lo mencioné antes, pero la Corte Constitucional no tiene un control disciplinario por parte de un organismo externo, ni está sujeta ni a juicio político, ni puede ser destituida por quienes lo nombraron. Perfecto. Justo ahora que la acaba de nombrar, la Corte Constitucional, ¿cómo es el control allá en Ecuador? Digamos, ¿puede evacuar consultas acerca de la constitucionalidad por parte de las otras funciones de gobierno? Sí, declara, o sea, emite dictámenes sobre cuestiones de constitucionalidad que son enviadas por las otras funciones, incluso ante la duda de los magistrados en una causa, previendo que una norma puede llegar o debe ser declarada inconstitucional en el caso, pueden remitir, digamos, el antecedente a la Corte Constitucional para que lo revise. Pero esto no detiene el proceso, se paraliza por un periodo de tiempo, pero si la Corte Constitucional no emite un dictamen, el proceso judicial tiene que seguir. Si se vulneraron derechos porque no se declaró inconstitucional esta norma, luego sí se tiene una acción, digamos, de revisión por la que se llega a la Corte Constitucional para que sea reparado, digamos, el daño por haber aplicado una norma inconstitucional. Bien, perfecto. Bueno, quedarían 2 preguntas que han hecho que seguramente van a estar relacionadas. Una es en cuanto al funcionamiento de la justicia ahora en época de pandemia, y la otra es lo electrónico, ¿no? La informática y los medios tecnológicos. Digo que deben estar unidos porque justamente, atento a la pandemia, se están utilizando justamente los medios tecnológicos para seguir brindando un servicio de justicia. Y en ese sentido, no sé si es que tiene la info, si fue declarado o si es un servicio esencial, ¿no? A diferencia de lo que está ocurriendo aquí con el tema de la pandemia. Bueno, acá también es declarado un servicio esencial a la justicia, pero por ahí no se brinda en todos los fueros,
como se debería, digamos, sino que se hace solamente en causas urgentes. Y esto es lo mismo que pasó en Ecuador, cuando entraron más o menos en una etapa de aislamiento o de cuarentena a partir del 12 de marzo, y bueno, las medidas fueron las mismas. La justicia actuó solamente en cuestiones urgentes que tienen que ver con causas penales, de adolescentes infractores, y en las cuestiones de violencia de género y violencia familiar. El resto de la justicia se vio muy paralizada, digamos. Además, se debe tener en cuenta que en Ecuador, a diferencia por ahí de lo que pasa acá en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal, que no estoy hablando de que pase en todas las provincias, porque no es así, hasta antes de la pandemia no tenían previsto un sistema de firma digital o firma electrónica. Por lo que, si estábamos reduciendo las personas que podían ir a trabajar, esto generó que no se pudiera seguir brindando correctamente un servicio de justicia. Pero bueno, también sí se tomaron muchas medidas, se habilitó el trabajo remoto para el trabajo de los servidores judiciales, y el sistema de firma electrónica se empezó a masificar rápidamente, porque ya lo utilizaban algunos funcionarios del gobierno, pero no dentro de la función judicial. Además, al ser un sistema unificado en todo Ecuador, porque el país es unitario y tiene una sola función judicial para todo el territorio, permitió que las medidas que se tomaran sean rápidas y que puedan ir paliando un poco los problemas de la administración de justicia que tuvieron. La firma digital se fue pasando a todos los, digamos, funcionarios judiciales, y además se habilitó a través de la página web del Consejo de la Judicatura una mesa de entradas virtual, unificada, por lo que poniendo el número de proceso se puede hacer la presentación en cualquier organismo judicial de todo Ecuador. Y obviamente siempre teniendo una firma con firma digital para poder presentar ese escrito. Difiere mucho de las complejidades que se tiene acá en Argentina con la cantidad de jurisdicciones diferentes que tenemos y procedimientos también diferentes. Otro dato que por ahí tenemos que destacar en cuanto a cómo se dio este sistema electrónico es que se habilitó las audiencias telemáticas, con la suerte o la ventaja que tuvieron ellos frente por ahí a lo que pasó acá en la justicia provincial, que todas las salas estaban equipadas para hacer estas audiencias, aunque no lo usaban regularmente, y lo podían hacer, tenían cámaras web, micrófonos, y para eso también el Consejo de la Judicatura adquirió licencias de las plataformas Webex, de Zoom y de Microsoft Teams para trabajar y hacerlas. Hoy en día se está llevando a cabo muchísimas audiencias de forma telemática, y están funcionando también en muchos centros de mediación que tiene también la función judicial. Bueno, muchísimas gracias, doctor Melero. Vamos a abrirle el audio al doctor Eduardo Cisco, vicerrector de posgrado e investigación de la Universidad del Museo Social Argentino. Doctor, tiene el audio abierto. Muchas gracias. Bueno, una vez más, feliz y muy satisfecho de comparticipar este emprendimiento que ya tenemos desde hace varios años con Fundejus. Otra vez más brillante, y por otro lado hemos asistido a una brillante exposición del doctor Cristian Melero, muy completa, muy detallada, sobre una constitución con bastantes innovaciones respecto a la nuestra y diferencias, en un país unitario, un sistema judicial bastante distinto al nuestro, en muchos aspectos, y muy bien especificado. Realmente las felicitaciones por haber asistido a este nivel de disertación, ¿no? Tan bueno. Y por otro lado, bueno, la satisfacción
de seguir en este emprendimiento común que tenemos con la Fundación, de la cual realmente seguimos estando orgullosos por el nivel, por la categoría, la coordinación de la doctora Mato, brillante, siempre brillante, por supuesto, su presidente y su vicepresidente y los medios. Un agradecimiento entonces por parte de la universidad, un agradecimiento dentro de la intelectualidad a un muy buen expositor y conocedor, brillante, con gran futuro, porque además es joven, como es el doctor Melero. Saludos a todas, a todos, y buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos su presencia y los invitamos a participar de nuestros próximos eventos. Mañana a las 4 de la tarde, Bioética y Biopolíticas en la perspectiva post-pandemia, en la que expondrán Noemí Rempel y Jorge Berbere Delgado, entre otros. Y ya el miércoles 1 de julio a las 17 horas, otra edición de estas conferencias de sistemas judiciales comparados, en la que se va a exponer acerca del Estado de Israel, disertando los doctores Franco Fiumara, León Amiras y el rabino doctor Fischel Slagen. Así que pueden inscribirse a través del correo institucional de la Fundación y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.